era un payés. Dice, yo soy un payés que escribe. Era su autodefinición. Y algo de payés tenía. Uno de los escritores en lengua catalana que más ha destacado en el siglo XX, también periodista y autor de una extensa obra, Josep Pla, imprescindible. En su libro... Para algunas personas escribir es una necesidad casi biológica, y ese es el caso de Pla. Yo creo que la primera cosa que hace el escritor es hacerse inteligible, pero inteligible para la gente más sencilla. Divulgó en sus escritos las costumbres y tradiciones locales. En su faceta periodística dejó un testimonio de la historia del siglo pasado. Trabajó en La Vanguardia y en el semanario Destino, entre otros. Naturalmente Pla era un hombre de derechas y un hombre partidario del orden, pero también era partidario de la libertad. Es un pensador empírico. Sobre la base de la realidad de la vida, extrae sus conclusiones como Montaigne y otros ensayistas. Fernando Olmeda dirige el documental Josep Pla a través de 4 apartados que analizan diversas partes de su vida. Su época como corresponsal, articulista y diputado, su huida a Francia al estallar la guerra civil y su regreso, la etapa como autor de reportajes y finalmente el reconocimiento de su obra como una valiosa aportación a la literatura universal en catalán y castellano. Es un grafómano, es una bestia literaria, por así decirlo, que concibe toda su vida en función de su obra, de su carrera literaria. Pla fue víctima precisamente de esta lacra catalana, que es esta mezcla entre lo político y lo civil. Es como si no les importara, diríamos, que fuera considerado el gran escritor español del siglo XX. El pasado 23 de abril, día del libro, se cumplieron 34 años de su muerte, la de un importante prosista catalán, Josep Pla, imprescindible. Estamos en el Mas Pla, en Palafrugell, el lugar donde vivió y escribió la mayor parte de su obra Josep Pla, un periodista y escritor imprescindible para la cultura catalana y también imprescindible para la cultura española. Un hombre que vivió a fondo el siglo XX, que vivió la tragedia del siglo XX. Un gran observador de la realidad y también, y por consiguiente, un gran narrador, un espléndido narrador. Pla era un empordanés de carácter un poco complicado, siempre sensual, a veces pesimista, otras veces abierto, otras veces encerrado en sí mismo. Un hombre cuya vida y cuya obra ahora les vamos a contar. Yo he tratado de poner adjetivos detrás de los sustantivos y es la única cosa que he hecho en mi vida. Y por esto fumo, para buscar adjetivos. Yo pongo una puerta, ahora hay que buscar el color de esta puerta, la forma de esta puerta, buscar el adjetivo exacto. Y si lo encuentro, lo pongo. Raras veces se encuentra el adjetivo. Pero si se encuentra el adjetivo, uno se pudiera comer a casa y comer una sopa, una tortilla y no envidiar nunca nada a nadie. Para algunas personas escribir es una necesidad casi biológica, y ese es el caso de Pla. Yo diría que es el mejor prosista que hemos tenido en lengua catalana, ¿no? Su forma de ver la vida es extraordinariamente lúcida. Escéptica, pero sin dejar de creer en la vida. Él nunca cayó en el cinismo. Y su capacidad de observación y su sentido del humor y su capacidad literaria pues permanecen perennemente ya en esas letras españolas. Es un clásico, y en la medida en que es un clásico, es alguien o algo, si se trata de una obra, a la que uno vuelve, ¿no? Josep Pla Casadevall,
Es el hijo mayor de un matrimonio acomodado de Palafrugell. Es una familia de pequeños propietarios agrarios y empresarios locales en una comarca de Girona dedicada a la industria del corcho. Sus veranos de infancia y adolescencia están vinculados al mar, al paisaje del Ampurdán. Sus padres deciden muy pronto que el porvenir de su hijo pasa por estudiar una carrera. La gente de aquí tiene una gran tendencia a que sus hijos sean muy importantes, ¿sí? Y imagínese usted, me dieron carrera. Equivocado totalmente. Yo hubiera tenido que ser un payés para arar y para arreglar las viñas y para arreglar los olivos. Como todo gran escritor, Pla es ante todo un gran lector. Le interesan los libros de filosofía, los ensayos sobre moral y política, también novela francesa y española. Es un tipo de escritor, creo, el que le interesa básicamente independiente, básicamente escritor que no puede ser reducido a una moda, a una escuela, a un género literario. Escritores que tienen una personalidad muy firme, los que le interesan a Pla. Termina Derecho en Barcelona, pero nunca ejercerá como abogado. Pasa muchas horas en el Ateneo, leyendo en su biblioteca y participando en sus tertulias literarias. Ha comenzado a escribir en varias publicaciones, pero su estilo es inmaduro, retórico y artificioso. Pronto se rebela contra el modelo barroco del novecentismo y lidera una nueva forma de escribir. Su primer trabajo importante, redactor del diario La Publicidad, le ayudará a encontrar un estilo preciso, sintético y natural. Yo creo que la primera cosa que hace el escritor es hacerse inteligible, pero inteligible para la gente más sencilla. Alexandra Plana es su mentor literario en Barcelona. Le recomienda que escriba como quien escribe una carta a la familia. Pla lo hace efectivamente ya desde su primer libro, prácticamente, desde Cosas Vistas, que publica en el 25, y lo hace, claro, en gran parte porque Pla es un periodista. Tiene unos lectores a los que se dirige y él sabe perfectamente que tiene que hablarles con naturalidad, de forma que lo que él cuente sea comprensible, ¿no? Es alguien que se forma en el periodismo y que considera que el periodismo es por una parte un método de trabajo y por el otro es una escuela de la mirada, una escuela de la observación de la realidad. Cosas Vistas es su primer éxito editorial. Le siguen varios libros más en catalán, fruto de sus viajes como periodista. Cubre la marcha de Mussolini sobre Roma y el hundimiento de la economía en Alemania. Conocer paisajes y personas le sirve para enriquecer su inteligencia y su memoria. El Pla joven es un Pla cosmopolita. Es un Pla que aparece siempre fotografiado casi como un dandy que vive del periodismo, de las corresponsalías europeas, que viaja, que está en los hoteles, que conoce a la gente importante del momento y que precisamente hace de su cosmopolitismo un ejercicio de crítica hacia o contra el localismo barcelonés o catalán. En la Peña del Ateneu le descubren que una de sus crónicas es un plagio de un diario francés que se recibía en el Ateneu de Barcelona. Y el director del diario lo despidió al descubrirse el plagio. Pero al cabo de 3 o 4 meses no tuvo más remedio que volverlo a remitir porque los lectores devoraban Pla con pasión y el diario había perdido lectores, ¿no? Durante su estancia en París conoce a Adi Enberg. Esta mujer, de nombre noruego, pero nacida en Barcelona, contó a Cristina Badosa qué fue lo que vio en Pla cuando se conocieron. Admiración y piel. Ella siempre me lo dijo. A ver, no era tanto amor a primera vista, sino admiración. Vivieron juntos un tiempo y entonces él dijo que su madre, la señora María Casadevall, prefería que su hijo estuviera casado.
Y entonces hicieron esta especie de simulacro, o no lo sé. O sea, volviendo de Inglaterra en el barco, el capitán nos casó. En una de sus visitas a Barcelona conoce a Carles Sentís, que comienza a acudir a las tertulias del Ateneo. Con este joven periodista comparte su interés por la política. Con 24 años, Pla había sido elegido diputado de la Mancomunitat de Cataluña. En ese momento, a comienzos de los años 30, ya trabaja como corresponsal en Madrid de La Veu de Cataluña, el periódico del Partido Conservador y Democristiano liderado por Francesc Cambó. Él tenía un conocimiento específico de la naturaleza de lo político, porque le gustaba mucho, la despreciaba y al mismo tiempo le gustaba. Su biografía de Cambó es espléndida y su historia de la República tiene páginas también muy importantes que proceden de sus crónicas parlamentarias. Él era antirrepublicano antes de proclamarse la República. Continuó siendo antirrepublicano durante la República, de una forma clara, abierta y muy dura contra la República, y para él la guerra civil no fue más que la consecuencia de los males que trajo la República. El miedo se instala en su vida. Deja de ejercer como periodista. No escribirá una sola línea sobre la guerra civil. Huye de Madrid y se esconde en su casa de Palafrugell. Al ver que mataban a periodistas catalanistas, es decir, a los políticos de la Lliga, demócratas de toda la vida, los mataban, los asesinaban, igual que a los curas y a los propietarios de grandes empresas, a los fabricantes, ¿no? Y entonces fue advertido de que también su vida corría peligro y se fue a Francia. Carles Sentís, el periodista que había partido antes, me contó una cosa que me impresionó mucho. Dice, Pla era amigo de todos los grandes políticos, estaba en la pomada, era un hombre feliz. Cuando le vi bajar del barco en Marsella era un hombre que había cambiado por completo. No era un hombre distinto, era un hombre destruido por una guerra civil que solo acababa de comenzar. Ya llegó muy deprimido y lo llevé a almorzar a un hotel de la Canadier. Y entonces pedimos una bouillabaisse, que es lo típico. Es eso llorar, es esto llorar delante de la bouillabaisse. Porque había estado escondido y un anarquista amigo le había salvado la vida, pero era un hombre muerto. Ya vemos, ¿no? El periodista José Pla ha sido uno de los más activos organizadores del centro de espionaje fascista dentro de esta ciudad, a favor de la Cataluña fascista. Personaje de confianza del exministro Cambó y actualmente subvencionado por Juan Marc. El historiador Jordi Guixet descubrió hace unos años documentos de la policía francesa que vinculan a Pla con actividades de información a favor del ejército sublevado. Los informadores de la España republicana que actúan al otro lado de la frontera conocen sus movimientos. En esta noticia de ABC, titulada El espionaje faccioso en el sur de Francia, se identifica como miembros de la agencia de Marsella a Adi Enberg y a José Pla. Pasaba máquina todo, en fin, tenía la llave de los archivos. Ella, es lo que me dijo ella me lo contó. Y él no hacía nada, bueno, él aparentemente no hacía de señor de secretaria,
Pero sí que hacía, o sea, que iba a pasearse por el Vieux-Port, hablaba con la gente, recogía información de los barcos que iban llegando. Información en tiempo de guerra, pero espía no. Espía no estaba traicionando a los republicanos, no estaba escribiendo desde Barcelona, estaba escribiendo desde el extranjero, escribiendo lo que le daba la gana, como siempre. El ejército sublevado incluye a Pla entre sus leales en el exilio. Lo demuestra este documento secreto del cuartel del Generalísimo, que ahora ve la luz por primera vez. En él se enumeran los agentes que prestan servicio en el SIFNE, el Servicio de Información de la Frontera Norte de España. Se hace referencia un poco a la distribución de los agentes, agentes y colaboradores, ficheros de prensa, enlaces. Aquí están todo un poco la lista. Entonces tenemos en Marsella los números 5, 6, 7 y 10, que son los que están destinados en Marsella. Aquí vemos ahí, por ejemplo, 10, José Pla, periodista Marsella. Pla regresa a Barcelona con las tropas del ejército vencedor. En sus escritos eludirá cualquier referencia a la guerra civil. En la nueva etapa de La Vanguardia firman, entre otros, Carlos Sentís y Manuel Aznar, primer director de la publicación. En los primeros números, Pla firma como XX, una metáfora de los efectos que provoca en él la contienda. Hay un artículo en ese sentido muy interesante, que es el retorno sentimental de un catalán a Gerona, que describe el mundo destruido de la guerra civil, etcétera, etcétera, y que en el fondo describe también, yo creo, su propia destrucción. Pensó, yo creo, en algún momento hacer la carrera como un gran periodista dirigiendo La Vanguardia en un tiempo nuevo, pero eso se frustró. Ejerce como director provisional mientras Manuel Aznar viaja a Roma para cubrir el cónclave que elegirá al nuevo papa. Pero le rodean demasiados intereses políticos. Pla tenía una gran admiración por don Manuel Aznar, porque creía que era más hábil que él y seguramente más acomodaticio con las vicisitudes de la política, ¿no? Porque Pla de eso no sabía. No sabía ni mandar ni adaptarse a la política. Naturalmente Pla era un hombre de derechas y un hombre partidario del orden, pero también era partidario de la libertad. La llegada del falangista Luis de Galinsoga a la dirección del periódico acaba con las aspiraciones de Pla. Se marcha de Barcelona y renuncia temporalmente al periodismo. Se retira a su casa, el Mas Pla de Llofriu, en Palafrugell, donde comienza a escribir libros en castellano. No tardará en llegar una oferta de trabajo procedente de un conocido del pueblo. Josep Vergés es más joven que Pla. Se había incorporado al equipo de la revista Destino durante la guerra, cuando se edita en Burgos, centro de operaciones del ejército de Franco. Se encuentran casualmente y Vergés le ofrece ser columnista fijo de Destino. Le convenció de que iba a convertir en la gran firma de la revista, como, yo qué sé, en aquellos tiempos Mauriac era la gran firma de Le Figaro en Francia, ¿no? Pues Pla fue eso. Tuvo una influencia decisiva en la conversión de un semanario falangista, fascista, un semanario fascista y franquista, en un semanario conservador, liberal, ausente completamente, sobre todo después del final de la Segunda Guerra Mundial, de cualquier atisbo de simpatía por los nazis o por los fascismos, ¿no? Pla de Vergés valora, aparte de la amistad, la confianza y la complicidad, pues que le pague, ¿no? Esa cosa tan importante para un escritor y para alguien que vive de su escritura, que es que le vaya pagando regularmente a medida que va publicando artículos, ¿no? Y eso Vergés lo cumplió siempre. Sus calendarios sin fecha le proporcionan ingresos para vivir, pero su trayectoria como columnista no será cómoda. Durante años sintió la amenaza real de la censura. Tenemos una constancia documental de su angustia. Él utiliza esta palabra, que la censura le angustia constantemente, que va
así con el temiendo siempre, y también tenemos constancia en el momento en que él confiese que se ha autocensurado. En 1946, el régimen autoriza la publicación de libros en catalán. Cuando deciden autorizar algunos libros, Pla ya le autorizan el Viatge a Catalunya en el 46, que conecta con el último libro suyo antes de la guerra, el Viatge a Catalunya de 1934. Y luego, al año siguiente, Cadaqués, y luego Cartas de Llull. Esta serie de libros, publicada por la editorial Áncora, vinculada a Destino, le convierte en un autor incómodo para el régimen. Era peligroso porque era un escritor enormemente sugerente, potente, además con un público fiel de antes de la guerra, pues claro, podía contribuir a rehacer el público y por tanto a echar por tierra pues gran parte de la política que se había seguido. Y es un acto mucho más que político, es una defensa de una entidad, de una identidad, de un espíritu. Es un elemento fundamental de lo que sería la resistencia interior, a Pla que tanto se le acusó de colaborador, etc., ¿no? Pues en realidad hizo muchísimo más que muchos que desde fuera lo iban acusando, desde fuera, es decir, desde el exilio, o a veces desde Cataluña misma. Pla ha iniciado un exilio interior en el que prescinde incluso de la mujer con la que había compartido su vida durante varios años. Adi al final se hartó, cogió los trastos y se marchó a casa de su madre. Ella continuaba queriendo a Pla, pero veía que no podían vivir juntos. Prefiere relacionarse con otras mujeres en burdeles del Ampurdán. Con una de ellas, identificada en el futuro en sus textos como A. llegará incluso a convivir durante un tiempo en la Escala. Pla había sido sometido a vigilancia, pero no por sus devaneos amorosos. Las autoridades de Gerona habían abierto expediente en relación con una supuesta reunión de presuntos conspiradores extremistas en casa de su hermano Pedro. Además de Pla, habían acudido vecinos políticamente derechistas y vinculados con la industria corchera, conectados, aparentemente por razones comerciales, con personas de habla inglesa. Aquel encuentro encubre otros propósitos. Facilitaban el paso de judíos para que obtuvieran los papeles y tal, y esto se establecía a través del Ritz, de gente que estaba en la orquesta de jazz del Ritz de Barcelona, y entonces a través de esto intentaban que pasaran con papeles y todo. Pla estaba sentado aquí y escribía aquí. Y entonces, con el frío que hacía, el que estaba sentado aquí aún aguantaba con el fuego. Pero el que estaba sentado aquí ya abrigo puesto. Mucho frío y mucho humo. Son las sensaciones que recuerda el sobrino de Pla de sus visitas de niño. Como el escritor no tuvo descendencia, Frank Kerl heredará la casa a su muerte. Hay la pluma que usaba, las gafas, el paquete de ideales y el paquete de papel fumar, la copa que bebía, el vino. En esta silenciosa isla del corazón del Baix Empordà ha encontrado el entorno idóneo para dedicarse a la escritura, aunque a veces las reuniones familiares le perturban. Yo creo que era un hombre que esencialmente no le gustaban los críos. Com entraves per aquesta porta ja el veies. Segons la cara que feies, més valia que ja te'n tornessis i no el molestessis. Tot depenia de la feina que estava fent en aquell moment, si li sortia o no li sortia. Describe con precisión el entorno rural que le rodea. Explica el mundo a través del paisaje y de las personas más cercanas. Pla dice, hay que partir del principio del respeto de la realidad o por la realidad. Hay que respetar la realidad. La realidad, dice Pla, es una escuela de humildad, de modestia, de conocer los propios límites de la condición humana. Yo he sido un realista siempre. Creo que la realidad es infinitamente superior a la inteligencia humana, a la imaginación y a todo. Contra la literatura de imaginación, yo he hecho siempre la literatura de observación. Pla decía que era un realista
y quería serlo, pero en realidad no lo era un moralista. Cree que le describen la realidad existente en su forma más directa, cuando en realidad le están vendiendo una versión de las cosas. Es un pensador empírico. Sobre la base de la realidad de la vida, extrae sus conclusiones como Montaigne y otros ensayistas. Aquí vivimos en un medio de dialéctica cósmica total. Esto me ha hecho comprender la dialéctica de los hombres y la imposibilidad del Mediterráneo que nadie se entienda nunca. Nos encontramos en el Portbou. Aquí es donde estaban los pescadores, esta gente sencilla, de un diálogo muy coloquial y muy llano, pero sin embargo con esta fuerza, con esta sabiduría, gente tan vinculada al territorio, al entorno, ¿no? Con este conocimiento tan preciso de lo que les rodeaba, que a Pla le fascinaba. Anhela esta vida del pescador, esta vida del hombre que espera, que contempla delante del mar, y que además con ellos pues cada domingo se hacían unas comidas increíbles que duraban desde las 2 del mediodía hasta las 10 de la noche, donde se cantaba, se reía, y que él decía que esta buena vida era tan magnífica que estava destinada a perder-se. Quants segles fa, penso, que la gent d'aquest país fa aquesta vida? És que tot això pot durar sempre? Tota aquesta delirant follia primitiva i decadent no tindrà una fi? De vegades, la felicitat del país em fa por. És tan notòria que indefectiblement està cridada a perdre's. Es el cronista de un mundo que desaparece, pero también siente la sensualidad del Mediterráneo, de su paisaje y de su luz. Hace una descripción del paisaje, no solamente del paisaje, en el caso de la Costa Brava, del paisaje, de los sabores. Cuando te explica que es una aberración que a un buen pescado se le aliñe con limón, dice, bueno, esto, y lo entiendo, ¿cómo vamos a aliñar? Si un buen pescado es un buen pescado, ¿no? Una merluza, un buen rodaballo, bueno, aquí, ¿qué significa eso del limón, no? Pero esto lo explico de la forma que, bueno, notas el gusto del pescado. Todo lo que observa le sirve para ir construyendo su literatura memorialística. El editor Josep Maria Crusset publica una colección de obras en la editorial Selecta. Sin embargo, Pla ya está reescribiendo y reordenando textos antiguos para integrarlos en un proyecto de obra completa más ambicioso. El intercambio de cartas entre autor y editor desvela que, en 1950, tiene escritas más de 400 páginas de un libro de memorias que años después se convertirá en el Quadern Gris. Este proyecto queda postergado porque Pla inicia una serie de viajes por Europa, Oriente Medio y América para escribir reportajes en destino. Tiene claro que esas colaboraciones son fundamentales para conectar con el público. Son el soporte de sus libros. Tiene siempre muy presente, digamos, el público, la respuesta del público. Además, las preguntas son constantes. ¿Qué fan los libros? ¿Qué hacen los libros? ¿Cómo salen? En una librería tiene que haber, en el escaparate, tiene que haber libros de él, porque los libros, él dice, los libros mueven los libros. Él es el dueño de su propia obra. La obra es suya.
no es de ningún editor. Por eso nunca quiere firmar un contrato con Creuset. Jamás. Entonces ahí Pla marca las pautas. Y además Pla es el que, por otra parte, le va diciendo a Creuset lo que tiene que publicar y lo que no tiene que publicar. No es que Creuset no tenga opinión, pero la opinión de Pla es casi sagrada, ¿no? Cuando muere Josep Maria Creuset, Pla firma con Josep Vergés un contrato en exclusiva para la publicación de libros en destino. Con Vergés forman una unidad absoluta. Piensan igual, tienen una gran confianza el uno en el otro. Tienen a veces crisis de relación, como todas las parejas, al punto que Pla sabe que con Vergés en principio no tiene nada que temer, ¿no? Cuando se empezó a poner de moda la Costa Brava y todo esto, venía mucha gente. Y Pla tenía mucha gente conocida, sin leer ningún periódico, porque no llegaba ningún periódico aquí, estaba enterado de todo. Bueno, esta es la primera entrevista que le hice, que tuvo mucho éxito, porque Pla era un hombre que la gente no lo conocía. De aquella primera entrevista y de sus visitas posteriores, Baltasar Porcel siempre guardó un vivo recuerdo. Pla sentado junto al fuego, debajo de la campana de la chimenea, y yo llegando allí a primera hora de la tarde, hablábamos, nos íbamos a cenar a algún pueblo de los alrededores, volvíamos y seguíamos hablando. Y luego yo me iba o quedaba a dormir a veces, y él se quedaba trabajando hasta la madrugada, fumando y bebiendo vino o whisky. Era un payés. Dice, yo soy un payés que escribe. Era su autodefinición. Y algo de payés tenía. En su libro Conversaciones en Cataluña, Salvador Pàniker desvela detalles poco conocidos de su carácter y de su forma de ver la vida. Me parecía un hombre desencantado, muy vital. Tenía una cabeza como digamos, medieval. Los ojos como ranuras, vivísimos, muy atento, muy rápido. Y en definitiva me pareció que también tenía una especie de cabreo general contra todas las cosas que no sabía muy bien cómo expresar. Intelectuales y escritores le visitan en el MAS. Camilo José Cela admira su obra y defiende su candidatura para la Real Academia Española, que nunca llegó a prosperar. A Pla también le agradan los encuentros con Salvador Dalí, uno de los genios de la cultura catalana que retrata en su libro Homenots. Aparentemente antagónicos, por la diferente dimensión de sus apariciones en público, se tienen en cuenta y se respetan. Dalí, ante mi persona, no ha dicho nunca ninguna tontería. Dalí es un comerciante tremendo, que ha tratado de hacer una fortuna y lo ha hecho. Ahora, si esto le ha ido bien o mal, yo no lo sé. Es un trabajador muy lento y que hace alguna cosa, Desde luego ha hecho uno de los cuadros mejores. En el Museo de Figueres hay 3 o 4 cuadros bastante buenos. A veces las visitas le molestan. En estas imágenes, inéditas hasta ahora, vemos a Pla incómodo por la presencia de una cámara que le graba en el Salón del MAS. Aparece malhumorado, posa a regañadientes, y solo la llegada de 2 personas, entre las que se encuentra su amigo Josep Martinell, arranca del escritor un gesto de alivio. Era un hombre muy sentimental, pero era de esos sentimentales que se protegen demasiado, se hiperprotegen para no ser heridos, ¿no?, en las relaciones emotivas, sentimentales. Eso le llevó a vivir en un mundo más de hombres que, como se llama ahora, de pareja o de relación hombre-mujer. Yo no tengo idea de nada. No sé, por ejemplo, lo que es el amor. No sé, yo me he enamorado de un paisaje, de una ciudad,
de un árbol, de una hierba. Las mujeres son muy curiosas y son mucho más seguras que el hombre. La mujer es el ser antirromántico por excelencia. Pla dijo que el principal problema de un escritor era la intimidad y sabía de qué hablaba, porque hablaba de sí mismo, ¿no? Durante años ha renunciado a mostrar en sus obras detalles de su vida íntima. Es en Notas para un diario donde desvela la turbulenta historia que vive en la distancia con una misteriosa mujer española, que lleva años residiendo en Buenos Aires. Embarca en un viejo petrolero a la búsqueda de un segmento perdido de su memoria de juventud, ejemplificado en una mujer que amó, con la cual tuvo una relación de la que se conoce poco. Va en su busca y vive allí pues una muy extraña y enigmática historia de deseo entre dos personas completamente camino de la decrepitud. Para elaborar una biografía a partir de esas notas, Espada encarga a Beltrán Gambier que le ayude a desvelar la identidad de A. Es la inicial de Aurora, una de las mujeres con las que Pla había mantenido relación en el Ampurdán durante los años 40. La primera foto de Aurora la vi en la Policía Federal Argentina. Fue en el expediente que ella inició cuando se radicó en Buenos Aires. Arcadi habla de una Interpol biográfica. En ese momento no sabíamos ni el apellido, ni sabíamos sí que Aurora estaba muerta, pero no sabíamos nada más. Tras varios meses de búsqueda, Gambier descubre que esa mujer es Aurora Perea. Había viajado a Argentina en 1948 para huir de la miseria de posguerra y se había casado con un hombre mayor que ella. Pla le envía dinero regularmente. Como agradecimiento, Aurora le escribe cartas de vez en cuando. Pla mantiene encuentros con ella en su humilde casa porteña. Quedaba por saber si había regentado un burdel, ese burdel al que se refiere en las notas de su estancia en Buenos Aires. Aurora había trabajado de modista en una tienda en la Avenida de Mayo, en la Mondiale, y se había ganado la vida honestamente, y los vecinos de donde presuntamente estaba el burdel coincidieron en decir que allí no había existido. A finales de los años 60, Adi Enberg sigue vinculada a la familia Pla Casadevall. Aunque ha rehecho su vida casándose con un pintor mallorquín, pasa temporadas en el Ampurdán. Sin embargo, el escritor no considera parte de su vida cotidiana a la mujer que mejor le había entendido. Yo tengo una teoría, que si Pla se hubiera casado no hubiera escrito tanto. Al ser un hombre solitario, tuvo más tiempo para dedicarse a escribir. Pla ha renunciado al amor porque es el momento clave de su madurez como escritor. Ha terminado el Quadern Gris, considerado como una de las obras maestras de la prosa catalana. Es un libro de gran alé, como decía, de respiración honda, digamos, ¿no? Es la obra de toda una vida. Se publica en 1966, cuando Pla tiene 70 años, pero lo presenta como su dietario de juventud, de los años 18 y 19. Es el resultado de años de reelaboración de ese cuaderno de juventud, al que ha añadido fragmentos de otros textos. El libro es un taller de literatura repleto de observaciones sobre el paisaje y los seres humanos. Pla es un grafómano, es una bestia literaria, por así decirlo, que concibe toda su vida en función de su obra, de su carrera literaria. Se puede entender mejor si leo una frase de una anotación del 23 de diciembre de 1918, en el que Pla explícitamente dice que toda su vida se dirige a la escritura, o casi se sacrifica a la literatura. Aquí vemos la grafomanía de Josep Pla. Dice: és objectivament desagradable no sentir cap il·lusió. Es desagradable no sentir ninguna ilusión. Ni la il·lusió de les dones, ni la dels diners. Ni la ilusión de las mujeres, ni la del dinero, ni la de llegar a ser alguna cosa en la vida. Ni la d'arribar a ser alguna cosa en la vida. Nada más sentir esa secreta y diabólica manía de escribir con tan poco resultado, a la cual lo sacrifico todo, a la cual probablemente lo sacrificaré todo en la vida.
es una frase muy propia de un verdadero escritor. Pla llega al convencimiento de que solo una máquina de tren potente puede lograr el éxito de sus obras completas, una operación editorial a largo plazo y no exenta de riesgos. Generalmente las obras completas recopilan libros ya anteriormente publicados. Él empieza con un libro que es, por así decirlo, un bombazo, porque es un libro inédito. Es el primer volumen y es el volumen, es la historia de su aprendizaje y formación como escritor. Pla vive consagrado a la escritura. Anota a mano el estado de su producción literaria sobre la que lleva un pormenorizado control. También escribe en dietarios experiencias y reflexiones cotidianas que, posteriormente, serán compendiadas por el editor en libros de notas. Prefiere estar solo incluso para escribir la dedicatoria de un libro. Pero hay otro Pla, el que comparte mesa y mantel con amigos y conocidos. Una conversación enorme, rica, capaz de oscilar desde la rabia y a una visión dulce de la vida. Prats dice no haber conocido escritor más púdico que Pla. Rehuía la discusión cuando se trataba de su obra. Tú le decías, le hacías una observación, contestaba, pero ya pasémoslo. Usted está aquí hablando y la literatura, lo dijo Montaigne, es ondoyante. Sube, baja, esto es lo que está pasando. Digamos, detestaba la pose del escritor oficial, ¿no? La pose del escritor, de lo que los franceses llaman le gran écrivain, ¿no? El hombre que pone a la puerta de su casa, aquí vive un gran escritor y se pone el mismo cartel. Él le gustaba esto hacer de Pla. Si se le atribuía un papel un poco huraño, lo que sea, esto ya en ciertos momentos ya le iba bien porque le apartaba de según qué contactos que no tenía interés, a él no consideraba interesantes. Él provocaba al desconocido. Si el desconocido se sentía dolido por aquella provocación, Pla sabía que era una persona con la cual no podía contar. Si esta persona superaba la provocación y advertía el juego de Pla, digamos, era como un test de inteligencia, entonces Pla lo aceptaba. Dominaba perfectamente la tertulia y todo el mundo estaba absolutamente pendiente de lo que decía Pla. Yo pensaba, qué lástima, este hombre simplemente trasladado en un escenario con esta tertulia tendríamos una obra extraordinaria. Además, cada día sería completamente distinta porque era un hombre absolutamente inacabable. Era un cascarrabias y él decía que sus cambios de humor, lo mismo que sus cambios de registro en el modo de escribir, correspondían a la climatología del Bajo Ampurdán donde él vivía, ¿no? Se levanta al mediodía. Escribe junto a la chimenea o en la cama hasta media tarde. Sale a cenar con amigos y regresa de madrugada. Con el beneplácito de Pla, Vergés se convierte en su administrador literario. El escritor no adopta decisión alguna sin consultar antes con el editor, que a veces le visita acompañado por su hija. Pla tenía una letra infernal. Muy densa, escribía mucho y escribía en cuartillas a veces muy pequeñas. Y a veces tenían reuniones porque había una palabra o dos o tres que no entendían. Y tenían, al final, pues el señor Vergés decía, seguramente quiere decir eso, ¿no? Por lo que le conocía. Yo era muy jovencita y él más o menos ya tenía este aspecto. Yo estaba estudiando Historia del Arte en la universidad y recuerdo varias conversaciones que podrían durar horas de el claustro románico de la catedral de Gerona, donde, hasta el punto que de repente un día le dijo a mi padre, Vergés, amb aquesta filla teva sí que em casaria yo. Es decir, Vergés, con esta hija tuya
igual me casaba, ¿no? Yo me miraba a mi padre diciendo, bueno, como tiene tantas hijas, igual dirá, bueno, va, llévatela. pero no. Al cumplir 70 años, Destino dedica un número especial a su columnista estrella, considerado ya por los lectores como uno de los grandes escritores en lengua catalana. Yo creo que Pla había demostrado cuál era su intención literaria. Y su intención era explicar el mundo. Y explicar el mundo que él conocía. Mientras yo leo a Pla y con algunos amigos vemos que Pla es un gran escritor, hay como un rechazo de una parte de la intelectualidad catalana de la posguerra. Pla es rechazado porque, a finales de los años 60, el compromiso político y la lucha democrática antifranquista prevalecen en Cataluña. No es el caso de Pla, que siempre ha ido por libre. Por esa razón no recibirá el Premio de Honor de las Letras Catalanas, un galardón creado por la institución Òmnium Cultural para distinguir a aquellas personas destacadas por su obra literaria, científica o intelectual escrita en lengua catalana. Pla fue víctima precisamente de esta lacra catalana, que es esta mezcla entre lo político y lo civil. Es como si no les importara, diríamos, que fuera considerado el gran escritor español del siglo XX. Pla, por supuesto, era moderado y sensato, pero era un catalanista. Nunca dejó de serlo. A pesar de la campaña de apoyo desplegada en Destino, el galardón será concedido anualmente a otros intelectuales y escritores menos conocidos y menos leídos que Pla. No lo demostró nunca, pero yo estoy seguro que interiormente le dolió. Pla sufría cuando comprobaba que no se lo daban, sí. Y cuando se había producido el premio del año y él no estaba, silencio, fenomenal. Como si no hubiera existido esto. En 1972 sufre un infarto leve. Decide entonces ceder su biblioteca al pueblo de Palafrugell. También crea una entidad que, con el paso de los años, se convertirá en la fundación que lleva su nombre. Momentos difíciles, yo diría, o desagradables, o cansado de tanto trabajar, iba a visitar puntos concretos del país. Uno era Pals. Daba una vuelta, como decir, el país todavía resiste, y volvía a casa a trabajar. Destino no dejará de hablar de incomprensión y marginación de Pla. Mientras fue miembro del jurado, Josep María Castellet siempre defendió su candidatura. Me quedé yo solo, con un solo voto de Pla. Pero este premio tenía una peculiaridad que era que tú puedes elegir a tu sucesor. Entonces, ¿qué hice yo? Pues buscar un sucesor, que en este caso fue Ernest Lluch, que era planiano. Y durante muchos más años, Pla tuvo siempre un voto en el premio. Voto y nada más, claro. Y aquí se acabó la historia de Pla. Recibe, sin embargo, otro tipo de reconocimiento: la visita de los príncipes de España. Un bautizo. Frank Kerl recuerda un curioso detalle de aquel encuentro junto a la chimenea del Mas. Lo que sí recuerdo, que a los pobres príncipes les di a probar el vino de la casa, que realmente era malo, pero en fin, tuvieron que aguantar. Entre Palafrugell y Llofriu... Pla también recibe a Carles Sentís, que se ha convertido en un influyente periodista en Barcelona. El paisatge del nostre gran escriptor... Necessitaves escriure per guanyar... Antes de la guerra habían compartido tertulias y profesión. Vivieron juntos el exilio en Francia. Això t'ha interessat molt. Los dos viejos amigos se tutean en esta entrevista en catalán. Yo la primera vez que lo vi me impresionó muchísimo. Era un tío alto, fuerte. Y luego tenía una cosa que a mí es lo que más me impresionó, que era que emanaba le génie de lettres, el genio de las letras. Tenía esta aureola ya. Se publica El cuaderno gris, la versión en castellano de su obra maestra.
Es el fruto del trabajo de traducción efectuado por el matrimonio formado por Dionisio Ridruejo y Gloria de Ros. Están entre sus principales valedores fuera de Cataluña. Han leído su obra y quieren darla a conocer al público español. El cuaderno gris llega enseguida a la biblioteca de la familia Aznar, que reside en el mismo edificio que los Ridruejo en Madrid. Nosotros en mi casa cada uno teníamos nuestra biblioteca, por lo tanto somos una familia hecha en los libros, ¿no? Hay los libros y lo demás, ¿no? Y el resto. José María Aznar tiene a su alcance libros de Pla porque están en la biblioteca de su abuelo Manuel, amigo del escritor antes y después de la Guerra Civil. Ese es el origen de la admiración de Aznar hacia su capacidad de observación, su sagacidad y su sentido del humor. Pla en el fondo es un gran liberal, con un punto o dos, si se quiere, de profundo escepticismo, y deja el juicio al lector. De vez en cuando emite algún juicio, pero lo emite con la suficiente distancia, y desde luego haciendo hincapié, poniendo punto en algo que no es muy propio del carácter español, ¿no? Que es el sentido del humor. Pocos días después de la publicación de El cuaderno gris, Pla es entrevistado por Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo. Era la primera vez que acudía a la televisión y ve la ocasión de poder hablar a sus lectores sin intermediarios. Está eufórico y siente curiosidad por el medio. El único trabajo que tuvieron Martinell y Vergés durante la etapa previa a hacer la entrevista era conseguir que Pla no bebiera demasiado. Es decir, que llegara a los estudios de televisión española en Barcelona sin haber ingerido demasiado alcohol para que no fuera demasiado locuaz. Si ingirió algo o poco, fue una medida justa porque fue una gran entrevista. Creo que todo sube y baja. La vida es ondoyante. Sube y baja. Todo bajará. Todo esto que ve usted aquí, ¿qué será dentro de 10 años esta cosa? Yo no lo sé. Lo que le angustiaba es, ¿y de esto, de este esfuerzo enorme que he hecho, qué quedará? Esto era su interrogante doloroso. En 1976 deja de escribir en Destino. Sus elogios a la dictadura de Salazar no encajan con la idea de revista que tienen su nuevo propietario, Jordi Pujol, y su editor, Baltasar Porcel. Estaba muy enfadado conmigo porque él creía que se tenía que hacer una revista absolutamente conservadora y contra todo lo que estaba ocurriendo. Y era absurdo. Es decir, se encerró. Cuando hablabas de la palabra democracia, entonces explotaba. Que se cree el poder para el pueblo y solo falta que el pueblo tenga poder. Me asusté, pensé, va a tener otro infarto. Era pesimista y creía que las cosas iban siempre a mal. De manera que nunca tuvo confianza en nada de la situación política, y menos de España. Solo confía en Josep Tarradellas, presidente catalán en el exilio. Después del desencuentro en Destino, recela de Jordi Pujol, que comienza a despuntar como sustituto de Tarradellas. Jordi Pujol proclamó una vez que quería implantar aquí un socialismo a la sueca. Y Pla, sarcástico, comentó, desconocía que hubieran suecos aquí en Cataluña, ¿no? Ahí era más Pla. Y yo le dije, oiga, Pla, no tenga tanto miedo. No tenga usted tanto miedo. España ha cambiado. En España hay clase media. En Cataluña ya la había, pero en España no la había. Había muy poca. Y sin clase media, Pla, no hay país estable. Además, estamos vinculados a Europa. Vamos a entrar en Europa. Entraremos en Europa. Tardaremos 3 o 4 años, pero entraremos en Europa. Oiga, no tenga usted este miedo. El hombre fumando su cigarrillo, Pujol, le veo a usted muy optimista y tal, usted muy joven. Pero yo no soy tan joven, tengo 50 años, oiga.
Recibe el reconocimiento de las instituciones catalanas, que llega demasiado tarde para un hombre distanciado de la vida pública y que comienza a sufrir el deterioro físico. No se quería hacer viejo, no aceptó la vejez. Estaba enfadado permanentemente. Hubo un momento al final de su vida que era muy irascible, que no le podías contradecir de nada. Pla va perdiendo visión, pero no quiere operarse de cataratas. Ya no puede leer ni escribir. Su estado general empeora. Durante varios meses es atendido en casa por la familia y por un monje del monasterio de Poblet. Es ingresado en el hospital de Figueras, donde recibe la visita del nuevo presidente catalán. El hombre estaba ya en un plan más sentimental, pero me dio la sensación que él, incluso a mí, me tenía más confianza. Y me dijo, oiga, presidente, yo ya era presidente de la Generalitat entonces, ¿no? Oiga, presidente, ya ve usted que este hospital está mal, ¿no? Sí, bueno, mire, usted tiene que hacer una cosa. Usted tiene que hacerme un favor. Tiene que hacer que en Figueras tenga un buen hospital. Y yo le dije, Pla, esté tranquilo, lo haremos. Y lo hicimos, claro. De setembre d'aquell any, que Cadaqués feu dramàtics estralls. No teniu experiència, digues. Tot es feia a la vela, i encara gràcies. Atès a la urgència de s'ocupa una part mínima. El vaixell anava lentament derivant en la direcció del vent. Arribo a casa a primeres hores de la tarda, amb una gana absolutament... Una pasta homogènia, indestructible, inaferrable, unes enormes claus de ciment... O el retrat del conqueridor, que Bernat d'Esclot posava a la seva crònica. Esclar, és una població espaiosa, però potser és una a l'època en què vivim, i sobretot per la que viurem. No sé, és un port... Mentre dinàvem, s'entaulà el vent del... Es un tipo de prosa que está llena de vida, que está llena de pálpito, que está llena de verdades, y que por esta razón quizá muchos lectores se sienten acompañados por la prosa de Pla. A los que hemos leído a Pla nos ha ayudado a arraigar, pero al mismo tiempo nos ha proyectado, ¿entiende usted? En castellano puede hermanarse tranquilamente con Azorín y Baroja, ¿no? Azorín, Baroja, Pla forman un trío casi indisociable para mí. Entre los jóvenes lectores y entre la generación nueva de escritores, Pla tiene más prestigio, o digamos, está más cerca que muchos de los clásicos de la generación del 98. Siempre impresiona que algo que es un patrimonio colectivo sea parte de tu vida más íntima, ¿no? Es una conexión de la que eres consciente, pues eso, que esté ahora con un ordenador viendo a mi padre, pues impresiona. Tienes la sensación de haber formado parte de la historia, ¿no? Y bueno, y ahí están los libros, ahí está la obra completa de Josep Pla y creo que tiene una capacidad de permanecer como para que en el año 2000 y bastante ya se le considera imprescindible, ¿no? Será por algo, digo yo. Soy la persona más insignificante del mundo. Yo no tengo ninguna envidia. Por eso soy un hombre relativamente feliz. Acabamos de conocer la vida y la obra de Josep Pla. Tan solo me gustaría añadir 2 o 3 ideas, matices, apuntes.
primer lugar, el de la aceleración. Yo creo que Pla, como periodista en los años 20, en los años 30, representa muy bien, encarna muy bien la aceleración del tiempo y cómo el periodismo, como profesión moderna, sabe expresar esta aceleración. Ello es así hasta el momento de la Guerra Civil, que, como hemos visto, le afecta profundamente, no solo en el orden material, porque se ve obligado a marchar del país, le afecta espiritualmente profundamente. Y a partir de ahí empieza una etapa de aparente reclusión, una etapa de mayor lentitud y reclusión que, sin embargo, no le impiden seguir observando y seguir narrando la aceleración del tiempo. En tercer lugar, yo creo que es imprescindible volver a subrayar la importancia de Pla para la cultura catalana. Pla es sustantivo en la cultura catalana del siglo XX y representa también muy bien la mentalidad catalana, esa mentalidad catalana que tiene tantos matices y también tantas contradicciones. Y por último, un detalle que me ha llamado la atención. En la entrevista del año 1976 en televisión con Joaquín Soler Serrano, a Pla le brilla la mirada. Me ha llamado francamente la atención esta expresión de su rostro, la manera como él se explica. Se le veía a gusto ante las cámaras de televisión y me pregunto qué habría sido de Pla y qué habría sido de su obra si hubiese conocido la televisión un poco antes.